¿Alguna vez has notado cómo los lugares más pequeños y sencillos esconden las historias más grandes? Déjame contarte sobre este pequeño restaurante. En un abrir y cerrar de ojos te lo pierdes, un lugar en las afueras del pueblo, donde el café es fuerte y los cafés irregulares son aún más fuertes. Allí trabajaba Daniel, un hombre humilde con zapatos de uniforme y más millas que dinero, pero con un corazón tan grande que jurarías que podría alimentar a todo el local si le dieras la mínima oportunidad. No era nadie importante, no para los estándares del mundo, solo un camarero que aprendió a servir esperanza con cada plato de huevos y cada cafetera recién hecha. Y para empezar, debo decir que si crees que la amabilidad es barata o inútil, quizás quieras sentarte a escuchar esto porque empieza con un chiste. Casi imagina a Daniel cada mañana moviéndose como un reloj, recogiendo las mesas antes del amanecer, asegurándose de que cada tenedor esté recto y cada servilleta doblada. No porque alguien lo estuviera viendo, sino porque le parecía bien. Las propinas apenas alcanzaban para las medicinas de su hermana pequeña y su apartamento diminuto. Aún así, siempre sonreía. Esa calidez no se puede fingir, ¿sabes? Y ahí estaba esta anciana, llamémosla Grace. Se sentaba junto a la ventana vestida de negro todos los días, con las manos temblorosas sobre la taza, la mirada perdida. La gente apenas la notaba, pero Daniel sí. Le llenaba el café, le preguntaba qué tal le había ido el día, le ponía un muffin en el plato. Nunca armaba un escándalo por la cuenta. Ella buscaba el cambio a tientas. Él la pagaba, sin alboroto, sin orgullo, solo, oye, no te preocupes, ¿vale? Y ella sentía, sonreía un poco. A veces se reían. A veces se quedaba en silencio, mirando la calle como si buscara a alguien que había perdido hacía mucho tiempo. Nadie le prestaba atención, excepto quizás el cocinero de atrás. Un tipo duro que fingía no importarle, pero siempre le daba a Daniel un panqueque extra para ella. Lloviera o hiciera sol, Daniel hacía compañía, llenaba ese reservado de la esquina con su conversación, sin pensar ni una sola vez que estaba haciendo algo grandioso. Para él, era justo lo que se supone que debe hacer la gente. Si ves a alguien solo, apareces. Pasaron las semanas. Grace contaba pequeñas historias de amor, desamor, sueños que se desvanecían, y Daniel simplemente escuchaba, sin interrumpir, simplemente absorbiéndolo todo. Para él, no era caridad, en absoluto, era un propósito. Supongo que así lo expresó. Ella se convirtió en un pequeño rayo de sol en su mundo y él en el de ella. Pero ahí está la cuestión. Daniel no tenía ni idea de que alguien más estaba observando. Destino, karma, finge lo que quieras, pero a veces el universo lleva la cuenta cuando menos te lo esperas. Entonces, un lunes, todo cambió. El restaurante estaba a reventar, los clientes habituales charlaban, pero el asiento de Grace estaba vacío. Daniel le sirvió el café de siempre a pesar de todo. Una pizca de esperanza esperaba la campana de la puerta. Los minutos se alargaron y la preocupación se apoderó de él. Miró afuera, pero solo vio lluvia cayendo por la ventana y su propio reflejo ansioso. Esa noche, apenas durmió, solo un nudo en el pecho, la sensación de que algo no iba bien. Al día siguiente, lo mismo, sin Grace. Así que le dejó una nota en su lugar habitual. Espero que estés bien. Nos vemos pronto. Sí, la extrañaba más de lo que quería admitir. Pasaron los días. Las risas en el restaurante se desvanecieron. Las sonrisas de Daniel se volvieron más difíciles de fingir. Se preguntó si alguna vez volvería. Si simplemente se escabullía. Si perdía un tiempo como todos esos recuerdos que solía compartir. Pero el universo, tenía planeados grandes. Y cuando regresó, no fue como nadie esperaba. Una mañana lluviosa, sonó el timbre y entraron 3 abogados con trajes oscuros. Se notaba por la forma en que escudriñaban la sala. Rostros serios. Todo serio. Detrás de ellos, 2 policías de pie, con las manos juntas, la mirada perdida. Todo el restaurante se quedó paralizado. El aire se volvió denso. A Daniel le dio un vuelco el corazón. Uno de los abogados dio un paso adelante y lo miró directamente a los ojos. ¿Eres Daniel? ¿El camarero que atendió a la señora Ainsley? Daniel asintió, con las manos temblorosas. No sabía si correr o desmayarse. Y entonces llegó la noticia. Ella habló de ti todos los días, hasta su último aliento. Las palabras del abogado cayeron como piedras en el silencio. Ella falleció en paz. Daniel se quedó paralizado. El mundo daba vueltas, pero el abogado siguió adelante. Grace dejó instrucciones.
Quería que Daniel recibiera algo, y no era solo una nota de agradecimiento. Le entregó un sobre con un escudo dorado, sacudiéndose un poco. Dentro, el nombre de Daniel escrito con letra temblorosa. Querido Daniel, decía, gracias por tu amabilidad, tu paciencia, tu corazón. Fuiste el único que se preocupó cuando nadie más lo hizo. Intentó contener las lágrimas, pero entonces llegó el giro. Eso no es todo, dijo el abogado, señalando a la policía. Daniel contuvo la respiración. ¿Estaba en problemas? ¿Había infringido alguna ley que desconocía? El policía simplemente sonrió suavemente. Hijo, quizás quieras sentarte para esto. Luego, sobre la mesa, el maletín se abrió de golpe. Dentro, papeles legales, fotos antiguas, una sola llave. Resulta que Grace no era una persona común y corriente. Era la viuda de un multimillonario, la última de su familia. No le quedaban hijos, solo desamor, habitaciones vacías y una fortuna a la que no legar, excepto Daniel, porque lo que realmente buscaban no era caridad. Era la prueba de que la bondad aún existía en un mundo que con demasiada frecuencia hace la vista gorda. Le dejó todo, su casa, sus ahorros, incluso acciones en restaurantes de todo el estado. La habitación quedó en silencio sepulcral. Daniel sintió que toda su vida daba un vuelco, y lo único que pudo susurrar fue, «No merezco esto». La abogada sonrió, negando con la cabeza. Ella pensó que sí. «Te lo ganaste». La llave, una simple y vieja cosa que brillaba bajo las luces fluorescentes, símbolo de confianza, de fe en una sola alma. Y así, el mundo que ignoró a Daniel durante años lo vio convertirse en el hombre más rico de la ciudad. No por dinero, sino por el amor que había brindado generosamente. Los días siguientes fueron como una especie de borrón. La noticia se extendió. La gente que nunca le había dado propina a Daniel ahora lo miraba con admiración. Pero Daniel no cambió. En realidad no. Aceptó el dinero, sí, pero no huyó. No se dio por vencido. Volvía al restaurante una y otra vez, preparando bebidas alcohólicas viejas, preparando café para quienes más lo necesitaban. Reconstruyó el lugar y lo llamó Grass Estable en su honor. Todos los mayores recibían comida gratis. Cada alma solitaria tenía un asiento junto a la ventana, como ella solía. Llegaron los periodistas, con las cámaras encendidas, preguntándole qué se sentía al tener tanta suerte. Él simplemente se rió. ¿Suerte? No. Acabo de aprender lo que significa la riqueza de verdad. Para él, no se trataba de mansiones ni coches relucientes. Se trataba de cumplir una promesa, de mostrarle al mundo que el amor dado libremente nunca desaparece. Visitaba la tumba de Grace todas las semanas. Colocaba una taza de café recién hecho y 2 azucarillos junto a las flores. Mantenía el asiento caliente. Susurraba, con los ojos húmedos, pero sonriendo. Ya no era el camarero pobre, pero por dentro nada había cambiado. El legado no era el éxito del reparto. Era la prueba de que la bondad, una vez plantada, se convierte en algo que no se puede comprar. La gente empezó a venir de otros pueblos, algunos solo para ver al hombre cuya historia los hizo llorar en las noticias de la noche, otros solo por los panqueques que llevaban el nombre de Grace. El alcalde le entregó un premio. Los niños pequeños dibujaron a Daniel y los colgaron en la pared. Sé amable como Daniel. Y cada domingo le servía una taza a Grace, se sentaba en su sitio y se sentaba un minuto, escuchando en silencio, sintiendo que el mundo se acomodaba a algo bueno. Pero aún no había terminado. Un día, mientras Daniel exploraba la vieja casa de Grace, grande, con eco y olor a lavanda, un libro viejo, ella encontró una carta sellada guardada en un cajón, marcada como leída por última vez. Le temblaban las manos al abrirla. Querido Daniel, ella había escrito, si estás leyendo esto, mi plan funcionó. Quería ver si la bondad aún podía florecer en este mundo. Tú demostraste que sí. Perdí a un hijo. Una vez quise ser camarero como tú. Me recordabas a él. Fue entonces cuando Daniel comprendió que no solo había atendido a un cliente. Le había dado a una madre afligida una última muestra de la familia. Prométeme que seguirás sirviendo amor como me serviste a mí. Daniel dobló la carta, se secó los ojos y susurró. Te prometo gracia. De verdad que sí. Usó su herencia para crear un pequeño fondo para ancianos solitarios, asegurándose de que nadie en el pueblo volviera a comer solo. El lugar se llenó de risas con gente que había olvidado lo que se sentía ser visto. Las noticias lo llamaban el camarero de corazones. No importaba.
Seguía lavando los platos, secándose las mesas, sirviendo café con esa misma sonrisa torcida. Grace no solo había cambiado su vida, sino que cambió el pueblo entero. Su lección resonó en las escuelas. Enseñaban a los niños que las pequeñas bondades importan. Las familias hablaban de ello en la cena. Los desconocidos se abrazaban un poco más fuerte. La historia de Daniel recorrió el país. Lo llamaban héroe, pero él nunca quiso nada de eso. No se trata de mí, decía. Se trata de ella y de lo que me enseñó sobre el amor, sobre cómo el acto más pequeño puede cambiarlo todo. Nunca dejó de creer en eso, porque al final día, lo que damos en silencio, el mundo encuentra la manera de devolver, a veces de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Daniel no era rico por el dinero, era rico porque dio lo que la mayoría de la gente guarda bajo llave y gracia. Ella no lo recompensó con oro. Le dio un propósito, un legado que no puedes perder. Los milagros se esconden en una pequeña taza de café cocida con misericordia. Un plato, una sonrisa a la vez. Así que quizás la próxima vez que veas a alguien sentado solo, recuerdes esta historia. Como un pobre camarero abrió su corazón y encontró un ángel a cambio. Porque la riqueza no es lo que posees, sino lo que das. Y a veces los más pobres reparten los regalos más valiosos. Comparte tus propias historias, tus pequeños milagros. Veamos si podemos mantener viva la lección de Grace un poco más. Porque si Daniel nos enseñó algo, es que el mundo mejora con un pequeño acto a la vez. Y quién sabe, tal vez tu próxima taza de café sea el comienzo de un milagro.